Hola, feliz de encontrarnos una vez más para hablar de matemáticas. Les damos la bienvenida a nuestra lección de hoy. En nuestra lección de hoy, primeramente, recordaremos algunas formas que tenían ustedes de lecciones anteriores para resolver ecuaciones cuadráticas. Siempre les recuerdo que debían descomponerla en factores, pero encontrábamos, por ejemplo, que podían extraer un factor común, o estaban en presencia de una diferencia de cuadrados, o sencillamente tenían un trinomio x2 más px más q, que podía ser además trinomio cuadrado perfecto o un trinomio mx2 más px más q. En nuestra primera parte de la lección vamos a recordar algunos ejemplos relacionados con esto que acabamos de explicar y no tienen que copiar nada, puesto que es solamente un recordatorio. Vamos a ver las láminas siguientes. Como ves, la primera ecuación, 8x al cuadrado más 2x igual 0, puedes en ella extraer factor común. Factor común 2x. 2x que multiplica a 4x más 1. Como para que un producto de dos factores sea 0, el primer factor o el segundo deben ser 0, entonces debes igualar a 0 2x y también debes igualar a 0 4x más 1, que operando obtienes 4x igual a menos 1. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues esta ecuación, para resolverla, te encuentras como resultado final que x puede ser 0 o x puede ser menos un cuarto. Por supuesto, tú puedes comprobar en estudio independiente. Y como ya te dije, no es necesario que copies. Veremos el siguiente ejemplo. En este otro ejemplo, te encuentras una diferencia de cuadrados. ¿Cómo descomponerla? ¿Recuerdas? A más b por a menos b. En este caso, a es 2m y b es 5. 2m menos 5 por 2m más 5. Bueno, pues, el producto de dos factores es igual a 0, un primer factor lo igualas a 0 y el segundo factor también lo igualas a 0. Operando, observa que 2m debe ser 5, m 5 medios. En el segundo caso, 2m igual a menos 5, m debe ser menos 5 medios. Fíjate que en el ejemplo que acabas de ver, los resultados no son números enteros, no son naturales. Son números, en el primer caso, podemos restringirlo al conjunto de los números fraccionarios, m igual 5 medios. Pero en el segundo caso, m es igual a menos 5 medios. Por lo tanto, se encuentra en el conjunto de los números racionales. También ambos puedes ubicarlos en el conjunto de los números racionales o el conjunto de los números reales, que es el dominio numérico más amplio que hemos estudiado. El tercer ejemplo, un trinomio. X al cuadrado menos 10x más 25 igual a 0. Observa un trinomio de la forma x2 más px más q. Debes encontrar dos números que multiplicados obtengas 25 y que sumados obtengas como resultado menos 10. ¿Quiénes son estos números? Menos 5 y menos 5. Bueno, pues, efectivamente, podemos descomponerlo como x menos 5 al cuadrado igual a 0. Ya, seguramente te has dado cuenta que estás en presencia de un trinomio cuadrado perfecto y que puedes expresarlo como un binomio al cuadrado. El resultado, x igual 5. ¿Por qué? Porque solamente debes analizar dónde x menos 5 es igual a 0. Y como te darás cuenta, estás en presencia de un cero doble. ¿Por qué?
porque estás resolviendo una ecuación de grado 2. Para el ejemplo siguiente, observa que tienes un trinomio de la forma mx2 más px más q. La variable en este caso es a. Y también es un trinomio cuadrado perfecto que puedes descomponer de la forma general que aprendiste. 3a por 3a es 9a al cuadrado y menos 2 por menos 2 es más 4. Y si multiplicas en cruz, fíjate, 3a por menos 2 es menos 6a y 3a por menos 2 es menos 6a. Cuando adicionas, el resultado es el término lineal menos 12a. Por lo tanto, puedes ya trabajar como un binomio al cuadrado, 3a menos 2 al cuadrado igual a 0. Debes buscar donde 3a menos 2 sea igual a 0. Operando 3a igual 2, el resultado es a igual 2/3. Te propongo ahora ver este ejemplo. X al cuadrado más 16 igual a 0. Para resolverlo, llevamos 16 hacia el miembro derecho. Por lo tanto, te queda x al cuadrado igual a menos 16. Y tienes que buscar entonces un número cuya raíz cuadrada de menos 16 sea x. En el conjunto de los números reales no encontrarás este número. Por lo tanto, decimos que la ecuación no tiene solución. La nota a continuación. No existe en el conjunto de los números reales un número que sea raíz cuadrada de menos 16. Ahora te propongo analizar un ejemplo que aparecerá en pantalla y trates de descomponer en factores. Adelante. Resolver x al cuadrado menos 2x menos 2 igual a 0. Te propongo que copies y trates de descomponer en factores por algunas de las vías que ya conoces y que hemos recordado. ¿Has encontrado cómo descomponer en factores este trinomio? Casi estoy segura de que te has puesto a pensar muy fuertemente, pero no has podido encontrarlo. Fíjate que estás en presencia de un trinomio del tipo x2 más px más q, pero no has encontrado dos números, por supuesto, en el conjunto de los números enteros, que multiplicados te den menos 2 y que sumados también te den menos 2. Es precisamente lo que vamos a tratar entonces en nuestra lección de hoy, cómo trabajar con las ecuaciones cuadráticas que tienen este problema.
el tema de nuestra clase de hoy en la siguiente lámina. Lección número 23. Fórmula general de la ecuación de segundo grado. Bueno, como has visto por el título de nuestra lección, encontrarás una fórmula general para trabajar este tipo de ecuaciones. Pero, a continuación, vamos a analizar cuál es la forma general que tienen las ecuaciones de segundo grado y trataremos de deducir cuál es esa fórmula. Te adelanto que la deducción de la fórmula para resolver las ecuaciones de segundo grado la encontrarás en cualquier literatura relacionada con este tema. No es necesario que copies la deducción en tu cuaderno. Vamos a hacer el análisis despacio, pero sin que hayas copiado nada. En tu cuaderno, ¿qué debe quedar? Solamente la fórmula que vamos a encontrar y a partir de ella podrás resolver todos los ejercicios que te propongamos posteriormente. Comenzamos entonces analizando cuál es la forma general que tiene una ecuación de segundo grado. Bueno, como ya conoces, las ecuaciones de segundo grado tienen la fórmula ax al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Qué ocurre? A debe ser diferente de 0, puede ser incluso 1, como ya tú conoces. Y los coeficientes a, b y c pertenecen a los números reales. Retomando entonces la fórmula general, ax al cuadrado más bx más c, en la siguiente lámina comenzaremos a analizar qué ocurre con ella cuando tratamos de encontrar esta fórmula. Observa que entonces para trabajar vamos a dividir por a para expresarla de la manera x al cuadrado más bx más q. ¿Observas? Dividimos por a cada uno de los términos de la fórmula. Observa que en el primer término a está multiplicando y también dividiendo. Podemos simplificar. Obtenemos entonces en la próxima ecuación x al cuadrado más bx sobre a más c sobre a igual 0, porque recuerda que 0 sobre cualquier número es 0. Entonces, a continuación, tenemos que pensar en una transformación para la cual la ecuación de segundo grado tenga la posibilidad de resolverse. Y pensemos entonces qué ocurre cuando nosotros tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Recordemos, cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo término. Cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo. No tenemos en este caso un trinomio cuadrado perfecto, pero podemos adicionar en ambos miembros ese término que necesitamos. ¿Y de dónde lo obtendremos? Pues observa la ecuación anterior. X al cuadrado más bx sobre a más c sobre a. Vamos a utilizar los dos primeros términos de la ecuación. Observa el término cuadrático primero y después el término lineal bx sobre a. Pues, para obtener un trinomio cuadrado perfecto y completarlo, debemos entonces obtener un término que sea la mitad de b sobre a elevado al cuadrado. Por lo tanto, ese es el término que adicionaremos en ambos miembros de la ecuación. Obtienes x al cuadrado más b sobre ax más c sobre a más b sobre 2a todo elevado al cuadrado
igual a 0 más b sobre 2a elevado al cuadrado. En el siguiente paso, entonces, ya podemos simplificar un poco y fíjate que obtienes, es el mismo paso el que tienes en este momento en pantalla, pero observa que ya ahora c sobre a se encuentra en el término de la derecha. Observa, x al cuadrado más bx sobre a, que es lo mismo que b sobre ax, más b sobre 2a al cuadrado. Esto es igual a 0 más b sobre 2a al cuadrado es b sobre 2a al cuadrado, menos c sobre a, que lo has llevado del término de la izquierda hacia el término de la derecha. Posteriormente, vamos a señalar el trinomio cuadrado perfecto y vamos a operar con él. Evidentemente, te has dado cuenta que ahora sí tienes cuadrado del primer término más el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Porque el duplo, ¿por qué? Observa que en el segundo término hay un 2 en el denominador. Si multiplicas por 2, solamente obtienes b sobre a y, por supuesto, el primer término es x. Por lo tanto, el binomio al cuadrado no es otro que x más b sobre 2a todo elevado al cuadrado. Ahora, si operas en el término de la derecha, observa que vas a obtener b al cuadrado sobre 4a al cuadrado. Y, por supuesto, hallando denominador común, eso puedes realizarlo en estudio independiente, obtendrás b al cuadrado menos 4ac sobre 4a al cuadrado. Es una resta de fracciones. En este caso, en la lámina siguiente, vas a obtener entonces la posibilidad de la raíz cuadrada, porque observa que el término de la izquierda está elevado al cuadrado. ¿Cuál es la operación inversa a la potenciación? Pues no es otra que la radicación. Y como lo que nosotros queremos despejar es x, pues debemos hallar la raíz cuadrada en ambos miembros. Si hallas la raíz cuadrada en el miembro de la izquierda que está elevado al cuadrado, obtendremos x más b sobre 2a. Pero en el miembro de la derecha te quedará una raíz cuadrada. En la próxima lámina obtendrás que ya puedes llevar el término b sobre 2a hacia la derecha con el signo, por supuesto, contrario. Obtienes entonces que x es igual a menos b sobre 2a más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 4a al cuadrado. Y, por supuesto, continuaremos analizando de tal forma que podamos ponerla más cómoda para trabajar. Entonces, ahora observa cómo 4a al cuadrado tiene raíz cuadrada exacta. ¿Qué hemos hecho? Hemos sacado la raíz cuadrada exacta de 4a al cuadrado, que no es más que 2a. Por lo tanto, la raíz solamente ha quedado en el numerador. Pero ahora vas a hacer un pequeño análisis conmigo. Todo número elevado al cuadrado, por ejemplo, 3, el resultado es 9, pero tienes el opuesto de 3, que es menos 3. Menos 3 al cuadrado también es 9. Por lo tanto, si quisieras hallar la raíz cuadrada de 9, debes pensar que existen en el conjunto de los números reales dos números que tienen la raíz cuadrada de 9. En este caso es menos 3 y 3. Por lo tanto, para obtener en la fórmula el trabajo más cómodo, conveníamos que la raíz cuadrada que debes hallar, una es positiva y la otra es negativa. Significa entonces que siempre vas a obtener dos valores, x sub 1 y x sub 2. 1, cuya fórmula es menos b sobre 2a más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, y el otro, x sub 2, igual a menos b sobre 2a menos
la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, si quisieras escribir una sola fórmula, podrías escribir más y menos unido en el centro, como aparece en la lámina. Pero observa que en la lámina tienes para x sub 1 y x sub 2 dos términos sumando o restando, pero ambos tienen el mismo denominador. Podríamos escribirlo entonces como denominador común 2a y obtenemos finalmente la fórmula x sub 1 sub 2 igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta es la fórmula que siempre puedes utilizar para resolver una ecuación de segundo grado. Observa que cuando puedas utilizar la descomposición factorial, es muy cómodo hacerlo por esa vía, pero cuando no la encuentres, estás obligado a utilizar la fórmula general de resolución de ecuaciones de segundo grado. Te propongo entonces que copies la fórmula tal y como aparece en la lámina. En la lámina entonces tienes nuevamente la fórmula, pero quiero hacerte notar que aparecen unidos los valores para x sub 1 y x sub 2 porque tienes los dos signos más y menos antes de la raíz. Puedes, para operar, trabajar como x sub 1 igual menos b más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a, 2 que está multiplicando a, y también x sub 2 que es menos b menos, he ahí la diferencia, la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Te recuerdo que en los lugares donde hay un 2 con una letra, significa que hay un producto entre ese 2 y la variable, igual que en el caso 4a por c. Recuerda que 4 multiplica a y a también multiplica a c. Es un producto de 3 factores.
Observa que en la fórmula tienes una expresión dentro de una raíz cuadrada. B al cuadrado menos 4 por A por C. Esta expresión se llama discriminante. ¿Por qué? Bueno, pues discriminar significa discernir, significa ver casos diferentes. ¿Qué ocurre? La raíz cuadrada de un número. Recuerda que un número positivo puede tener, como ya dijimos, dos raíces cuadradas, aunque normalmente utilizamos la positiva. Pero, ¿recuerdas? La raíz cuadrada de un número negativo en el campo de los números reales no podíamos hallarla. Por lo tanto, ese discriminante te va a dar la posibilidad de que la ecuación de segundo grado tenga dos soluciones en el caso de que puedas hallar la raíz cuadrada de un número mayor que 0. Si el número que te da esa expresión es exactamente 0, vas a tener una sola solución, que será entonces un 0 doble. Y si el número que obtienes en la expresión que está dentro de la raíz cuadrada es negativo, evidentemente la ecuación de segundo grado no tiene solución. La lámina siguiente te da este resumen. La expresión b al cuadrado menos 4ac se llama discriminante de la ecuación de segundo grado. Tienes la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado y observa entonces la expresión que está dentro de la raíz cuadrada, a la cual le llamamos discriminante y que podemos expresarla con una D mayúscula como ves en la lámina. Observa que el discriminante entonces puede ser mayor que 0, menor que 0 o igual que 0. Si es mayor que 0, tienes dos soluciones. Si es menor que 0, no tiene solución, y si es igual a 0, tiene una única solución que será un 0 doble. Como acabas de ver, si el discriminante es mayor que 0, es un número positivo, por supuesto vas a tener dos soluciones.
Si es menor que 0, no tiene solución. Y si es igual a 0, vas a obtener una única solución. Pero vas a ver entonces que, resumiendo, solamente la ecuación de segundo grado tiene solución cuando el discriminante es mayor o igual que 0, como aparece en la lámina siguiente. La ecuación ax al cuadrado más bx más c igual a 0, con a, b y c coeficientes que pertenecen a los reales, siendo a diferente de 0, porque recuerda que si a no es diferente de 0, no obtenemos entonces una ecuación cuadrática. Tiene soluciones reales si solamente la expresión b al cuadrado menos 4ac es mayor o igual que 0. Bueno, te voy a recordar entonces ahora la ecuación del inicio de nuestra lección que no pudimos resolver descomponiendo en factores como ya conocíamos y que necesariamente debemos utilizar la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado. Te recuerdo el ejercicio para después realizarlo. Resolver x al cuadrado menos 2x menos 2 igual a 0. Ya debes tener copiado este ejercicio en tu cuaderno, pero si no lo has copiado, puedes hacerlo en este momento. ¿Cómo vamos a resolver el ejercicio? Primeramente, te habrás dado cuenta que los coeficientes son a igual a 1, b igual a menos 2 y c igual a menos 2. Debes tener mucho cuidado porque un signo que no coloques correctamente, por supuesto, te dará la posibilidad de no encontrar la solución correcta. A partir de que ya hemos encontrado los coeficientes, vamos a analizar entonces el resto de los componentes, el discriminante y las soluciones x sub 1 y x sub 2. A continuación, veremos el discriminante. Es muy cómodo muchas veces trabajar primeramente con el discriminante, puesto que recuerda que él nos daba la posibilidad de conocer si la ecuación tenía una o ninguna solución. El discriminante de igual b al cuadrado menos 4ac, sustituyendo b es menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 2. El resultado, por supuesto, es 12.
12 es mayor que 0 y ya vamos conociendo que la ecuación cuadrática va a tener dos soluciones. Te propongo copiar lo que aparece en la lámina para posteriormente continuar nuestro trabajo. Sustituyendo en la fórmula, observa, para x sub 1 menos b, pero b es menos 2, más la raíz cuadrada del discriminante, que ya conocíamos que es 12, sobre 2 por a, pero a es 1. Podemos ahora operar. Operando obtenemos 2, recuerda, menos por menos es más. 2 más 3,47. La raíz cuadrada de 12 la puedes buscar en la tabla de cuadrados y raíces que tú tienes en tu cuaderno, o sea, en el folleto mimeografiado, sobre 2 por 1. El resultado final es aproximadamente 2,74. Te recuerdo que las tablas de cuadrados y raíces son aproximadas. Por supuesto, entonces, el resultado para x sub 1 que hemos obtenido es aproximado también. En x sub 2, ¿qué va a ocurrir? Solamente hay un cambio de signo a la hora de sustituir. O sea, que obtendrás menos 2, menos la raíz cuadrada de 12 sobre 2 por 1. Operando, observa que has utilizado la misma aproximación para la raíz cuadrada de 12. Por lo tanto, el resultado que obtienes después de operar es menos 0,73. Evidentemente, te habrás dado cuenta que una vez que hayas copiado los resultados para x sub 1 y x sub 2, estaremos entonces en condiciones de comprobar. En este momento, te propongo que copies los resultados para después comprobar. Para comprobar, te darás cuenta que debes sustituir en el miembro izquierdo y el miembro derecho de la ecuación cada uno de los valores obtenidos. Tomaremos entonces el miembro izquierdo y comenzaremos sustituyendo para x sub 1 igual a 2,74. Observa que los valores que has obtenido son aproximados, por lo tanto, debemos trabajar con valores aproximados. Te propongo entonces que en este cálculo aproximes 7,51 a 7,5 y 5,48 también a 5,5, incluyendo el 2 que, como ves, está restando después. Observa que hemos seguido las reglas de redondeo.
Operando ahora, el resultado es aproximadamente 0. Por lo tanto, el miembro derecho, que es 0, te has dado cuenta que has obtenido una igualdad. Para el miembro derecho y el miembro izquierdo deben ser aproximadamente iguales. Fíjate que en este caso no puedes decir iguales porque todos los valores que has obtenido para trabajar son aproximados. Te propongo entonces que compruebes tú con tu facilitador para x sub 2 igual a menos 0,73. Y una vez que hayas comprobado, puedes entonces escribir el conjunto solución, menos 0,73 y 2,74. El resultado son dos valores para x sub 1 y x sub 2. El primer valor que obtuvimos y el segundo valor. Observa que la forma de escribirlo es el menor primero y después el mayor. Tú comprobarás para menos 0,73 y también aproximarás como hicimos para el caso de 2,74. Te propongo que copies. Sin tiempo para más, nos despedimos hasta una próxima lección, no sin antes recomendarte que realices los ejercicios que aparecen referidos a esta lección en tu folleto mimeografiado. Hasta la próxima.